Bueno, fíjense bien lo que estamos comentando. Vamos a encontrar tanto la deformación angular como flecha, pero en este caso estamos hablando de este método de la doble integración. Ahorita vamos a ver por qué es doble integración. En la figura estamos indicando la elástica de una viga, esta, que fuera así, la elástica. Y estamos indicando que a una distancia X, o sea, la variable X, voy a obtener un valor de flecha. Y que si esa flecha está con la tangente horizontal, quiere decir ¿qué cosa? ¿Qué cosa quiere decir eso? ¿Que es máxima? Que es máxima, correcto. Entonces aquí en el dibujo, vean que he hecho dos trazos para estar hablando, si estuviéramos hablando del primer teorema de área de momentos, que dice que la tangente a dos puntos de la elástica, ¿cuál es? Este y este. Estamos hablando de la deformación angular, pero para este método, fíjense bien, método de la doble integración, teta va a significar la derivada de y con respecto a x. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Esto es lo que significa esto en este método, método de la doble integración. ¿Cómo calculo la deformación angular? Pues estoy hablando de el valor de la derivada de y con respecto a x. Entonces, aquí en la figura, como lo acabo de narrar en lo escrito, dice que la figura muestra la elástica de una viga deformada por cargas. El objetivo de este método, fíjense, eso es lo importante, es expresar la ecuación o en su caso la expresión para la elástica de la viga en términos de las cargas y de las coordenadas XY. Cuando digo coordenadas XY, ¿qué me estoy refiriendo? ¿A qué me refiero? A ubicar un punto, profe. Perfectísimamente bien contestado. Exactamente, cuando yo estoy hablando de X y Y, quiere decir que estoy hablando de la localización de un punto. Y ese punto, vamos a decir, va a ser cualquiera de la elástica de la viga que estoy diciendo aquí, cualquiera, ¿verdad? En función de la carga, acuérdense que si no existe carga, pues no hay deformación. ¿Está claro? Entonces, este método, aquí lo dice, el objetivo de este método es encontrar efectivamente la expresión o ecuación para la elástica de la viga en términos de las cargas y de las coordenadas X y Y. ¿Está claro cuál es el objetivo? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, lo que comento aquí que dice que como las deflexiones de una viga son pequeñas, es decir, esta deformación que es vertical y que es flecha o deflexión, estamos comentando que son pequeñas en comparación con la longitud de la misma viga. Vamos a suponer que tuviera, como ejemplo, vamos a indicarlo así y vamos a estar razonando. Si yo tuviera una viga de un claro de 6 metros y tuviera una flecha de 1.5 de centímetro, si comparo 1.5 con los 600 centímetros que equivalen a los 6 metros, pues por eso digo que estas deflexiones son pequeñas, ¿sí o no? Sí, profe. Y luego con eso, fíjense bien, este método, o sea, el método de la doble integración, me va a indicar que cada trazo curvo que se ve aquí en el trazo de la elástica de la viga va a ser formado por varios segmentos pequeñitos
varios segmentos, y cada segmento va a ser un arco de círculo. ¿Está claro? Entonces aquí lo estoy indicando, dice, cada pequeño segmento de la elástica puede considerarse aproximadamente como el arco de un círculo. Y este arco de círculo tiene un radio de curvatura igual a esta expresión. Esto es como puedo calcular el radio de curvatura. Dice 1 sobre R. Al decir 1 sobre R, esto es el inverso, el valor inverso, 1 entre R. Es igual a la segunda derivada de Y con respecto a X entre 1 más la pendiente, o sea, la derivada de Y con respecto a X al cuadrado, y todo esto elevado a la 3 medios. Esa es la fórmula que puedo emplear para poder calcular ese radio de curvatura. Y aquí lo estoy diciendo, dice, en donde de la expresión 1, en donde R, este R, es el radio de curvatura. X y Y son coordenadas de un punto sobre la curva, ya me lo dijeron al principio, son coordenadas de un punto sobre la curva. Ahora, comento que en las vigas, la pendiente, o sea, la derivada de Y con respecto a X, también es muy pequeña. Y cuando este término se eleva al cuadrado, pues se hace más pequeño, ¿no? Y este término comparado con los demás puede despreciarse porque es muy pequeño. Aquí lo veríamos prácticamente. A ver, fíjense bien, vamos a razonar de la expresión 1, de lo que estoy comentando aquí. Si este valor tiende a cero, quiere decir que 1 más 0, pues me va a dar 1. Y si esto lo elevo así, o sea, todo esto lo elevado a la 1, 1 medio o 3 medios, como dice aquí, esto que estoy diciendo aquí va a ser que 1 más 0 es 1, y este valor que está en el numerador que estoy señalando con el puntero, dividido entre 1, pues es lo mismo que esto. ¿Estamos claros lo que estoy diciendo? Sí, profe. Ahora, con esta aclaración que estoy diciendo, dice que yo puedo expresar la elástica de la viga de la siguiente manera y decir 1 entre R va a quedar como la segunda derivada de Y con respecto a X y le denomino la expresión 2. Es decir, de la 1 paso a la 2 porque ya dijimos que este valor es muy pequeño y al elevarlo al cuadrado y luego todavía este valor, pues va a tender a 0. ¿Está claro? Entonces, por eso nada más quedaría 1 entre R igual a la segunda derivada de Y con respecto a X. Bueno, es lo que estoy diciendo en la expresión 2. ¿Hay alguna pregunta de esto? No, profe. No, Correcto. profe. Entonces, también recuerdo o recordamos cuando estuvimos hablando del método del área de momentos, que para obtener esos teoremas nos basamos en esta indicación, que dice que la curvatura de la viga o de una viga está relacionada con el momento flexionante. ¿Y cómo está relacionada? Dice 1 entre R, que es lo mismo que teníamos acá arriba de la expresión 1 entre R, radio de curvatura, va a ser igual al momento flexionante entre E y I. Pero cuando estábamos hablando del método del área de momentos, esta M significaba el área del diagrama de momentos. ¿Está claro o no está claro? Está claro, profe. Sí, profe. Entonces, por eso en ese método, en el método del área de momentos, esta M representa el área de los diagramas de momentos.
Pero cuando hablamos en forma generalizada y hablamos de un momento flexionante, ese momento flexionante hace que se curve el eje neutro de la viga, o la viga se va a curvar, se va a flexionar. ¿Está claro? Y esa curva está relacionada, repito, con este radio de curvatura producido por el momento flexionante, que coincide, vuelvo a hacer la aclaración, usando método de área de momentos, aparece que el valor de teta, que quedamos que es la deformación angular o pendiente, es momento entre E y si uso ese método. ¿Cuál? El de área de momentos. ¿Está claro? Sí. Ahora, como ya tengo la expresión 3, repito, la 3 está en función del momento flexionante que hace que se curve la viga, y al curvarse estoy hablando del radio de curvatura. Entonces, tengo la 3, la 2 y la 1. Bueno, de la 1 ya quedamos que esto queda reducido a la segunda derivada de y con respecto a x, por la razón que dijimos aquí, que este valor es muy pequeño y que al elevarlo al cuadrado y luego este otro exponente va a dar 0, o tiende a 0, es muy pequeño. Entonces va a ser este valor entre 1 y me va a dar efectivamente lo que estoy diciendo de la expresión 2. Y relacionando el momento flexionante con este radio de curvatura, estamos diciendo que ese inverso valor 1 entre R es igual a momento entre I. Como estamos hablando del mismo valor, o sea, del radio de curvatura, 1 entre R, puedo igualar la expresión 2 con la 3. Por eso aquí lo estoy diciendo. Por consiguiente, la expresión 2 puede escribirse como, o sea, esta. Dice, si igualo estas, que la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual al momento entre y, por esa razón. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, profe. Ahora, esta expresión 4 sería la que de ahí voy a partir para encontrar la pendiente y la flecha. Por eso esto es importante que se entienda bien, esto que estoy diciendo. Ahora, ¿cómo se van a relacionar todo lo que hemos estado platicando ahorita? A ver, vamos a ver. Bueno, aquí estamos diciendo lo siguiente, que esa expresión 4, ¿cuál era la 4? Que la segunda derivada de y con respecto a x era igual al momento entre e y. Esa era la número 4. Y estamos aclarando que esa expresión 4 nos va a dar la pendiente y la flecha de la elástica de la viga, obviamente. Bueno, entonces las relaciones que va a existir para este método, el método de doble integración, hago esta aclaración también. Dice que no hay que olvidar que para una condición de carga, una viga adoptará una posición deformada particular. Cada punto situado sobre la elástica tendrá, fíjense bien, una flecha, o sea, una deflexión y una pendiente. Y esa pendiente la voy a indicar por este método como la derivada de y con respecto a x. ¿Está claro? Y luego estoy indicando, también la viga tendrá valores de carga, de fuerza cortante y momento flexionante en cada punto, ya lo sabemos. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo se van a relacionar estos valores? Aquí lo estoy diciendo. Estos valores están relacionados y es útil darse cuenta que lo están en una forma definida. ¿Cómo?
Cuando yo hable de deflexión, sabemos que es la flecha y la nomenclatura es Y, ya lo sabemos. Que además de esto, ya sabemos que para la flecha es Y o una delta o una D minúscula. Estamos hablando de lo mismo, pero ahorita para este método yo voy a escoger esta nomenclatura para el método de doble integración. Deflexión o flecha, Y. La pendiente como la derivada de Y con respecto a X. Cuando yo hable de momento flexionante, que esto sería la expresión 4 que estamos diciendo aquí, 4, esta, estamos diciendo aquí para el momento que es la segunda derivada de Y con respecto a X vale el momento entre E y I. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Sí, profe. Ahora, cuando yo hable de cortante, voy a hablar de la tercer derivada de Y con respecto a X. Y estoy hablando del cortante, o sea, V mayúscula entre E y I. Cortante. Ahí está. Y cuando hable de carga, estoy hablando de la cuarta derivada de Y con respecto a X. Y estoy hablando de esta posible carga, que es W entre I o una W mayúscula o una P. Quiere decir que aquí pudiera haber una quinta derivada siempre y cuando exista, es decir, ¿cuál sería la derivada de una constante? Cero. Cero, muy bien, vaya. Cero, la derivada de una constante es cero. Entonces, quiere decir que si hubiera otro tipo de carga, ¿pudiera existir aquí una quinta derivada? Pues sí, pero en este caso hago mención nada más de esto ahorita. ¿Está claro? Entonces, todo esto que estoy diciendo aquí, fíjense bien, dice, lo que significa que si se conoce la expresión de la elástica, ¿cuál? Esta, la de Y. Las expresiones para la pendiente, momento flexionante, fuerza cortante y la carga. ¿Cuál carga? Pues la que está aplicada en la viga. Se pueden determinar por derivadas sucesivas. Fíjense bien, derivadas sucesivas. Y aquí lo vemos. Primer derivada, segunda derivada, tercer derivada, cuarta derivada. ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Vuelvo a repetirlo. Si yo ya tengo la expresión de la deflexión, que es Y, por derivadas sucesivas, puedo obtener, si derivo esta expresión de la flecha, esta, obtengo la pendiente porque es la primer derivada. Si de esta derivada saco la segunda derivada, quiere decir que estoy hablando del momento flexionante. Y si de esta expresión la vuelvo a derivar, pues obtengo la tercera derivada que corresponde a la fuerza cortante. Si la vuelvo a derivar, quiere decir que estoy hablando de la cuarta derivada y estoy hablando de la carga. Por eso comentaba que si hubiera otra carga, pudiera existir una quinta derivada. ¿En dónde le voy a parar? En lo que les pregunté, ¿cuál es la derivada de una constante? Y todos me dijeron a coro, es cero, maestro. Eso nos lo enseñaron muy bien en mi curso de matemáticas, cuando me enseñaron cálculo diferencial e integral. Entonces sí, ya vi que ya sí les enseñaron eso. ¿Está claro o hay dudas? Está claro, profe. Está bien. Ahora fíjense bien lo que voy a decir. Si yo parto de la expresión del momento flexionante,
Fíjense bien, estoy hablando donde está el puntero. Voy a partir del momento flexionante con su expresión. Una vez que lo obtenga, esta expresión del momento, lo voy a igualar con la segunda derivada de y con respecto a x, y de una vez paso este término que está dividiendo momento entre e y, lo paso al miembro izquierdo. ¿Cómo pasa momento y al miembro izquierdo? Algebraicamente, ¿cómo pasa? Si aquí está dividiendo, y lo paso al miembro izquierdo, ¿cómo debe pasar? Multiplicando. Multiplicando. Entonces yo puedo decir segunda derivada de y con respecto a x por y es igual al momento flexionante, nada más, solito. Quiere decir que, repito, si ya encontré la expresión del momento, este momento flexionante, válido para un cierto límite, repito, válido para un cierto límite, entonces lo igualo, como lo estoy diciendo, con la segunda derivada de y con respecto a x por y igual a esa expresión. Y ya teniendo esa expresión del momento flexionante, si integro, fíjense bien, si integro una vez, estoy hablando de la expresión de la pendiente. Y si a esa expresión de la pendiente la vuelvo a integrar, estoy hablando de la expresión de la flecha, o sea, de la deflexión. ¿Sí está claro? Por eso se llama este método de la doble integración, porque estoy partiendo de la expresión del momento flexionante en un cierto límite, igualándolo con la segunda derivada de y con respecto a x por y, y esa expresión la integro, y al integrarlo por primera vez, estoy hablando de la derivada de y con respecto a x, es decir, estoy hablando de la pendiente. Y si a esta expresión otra vez la vuelvo a integrar, pues quiere decir que estoy hablando de la flecha, de la deflexión. Y vuelvo a insistir, por eso se llama este método el método de la doble integración, porque integro una vez y encuentro la pendiente. Vuelvo a integrar y obtengo la flecha, partiendo del momento flexionante. ¿Está claro? Entonces, por eso me conviene encontrar esa expresión del momento flexionante y hacer todo lo que dijimos, porque si no quiero integrar, o sea, dos veces para hasta llegar a la flecha, sí puedo derivar. Quiere decir que si la expresión del momento que ya encontré, la derivo, estoy hablando de la tercera derivada. ¿Por qué? Porque la segunda derivada de y con respecto a x es el momento flexionante. Si a esa expresión la derivo, entonces la tercera derivada, y estoy hablando de la fuerza cortante. Y si a esa expresión la vuelvo a derivar, siempre y cuando se pueda, obviamente, hasta que no encuentre una constante, entonces va a ser 0. Pero generalmente la primera condición de carga sí existe, ¿no? Que sería la cuarta derivada y va a ser la carga y se acabó. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí, profesor. Esto Sí, se basa simplemente en este método, cuando digo de la doble integración, pues lo que nos marcan las reglas del álgebra, en este caso, o de la aritmética. ¿A qué me refiero? Si yo digo suma, pues lo inverso es la resta, obviamente. Si digo multiplicación, ¿cuál es lo inverso? La división. La división, correcto. Y si yo digo integración, La derivada. la derivada, correcto. Y puede ser al revés. Si yo digo derivada, pues puede ser integral. Está claro. Si digo suma, digo resta. O sea, lo inverso. Siempre y cuando estemos tratando de resolver el problema como en la condición que estoy diciendo. Está claro. Por eso vuelvo a repetirlo. Generalmente para este método de doble integración nos conviene partir de la expresión
en un cierto límite del momento flexionante. ¿Está claro? Integro una vez, obtengo la pendiente. Vuelvo a integrar esa expresión y obtengo la expresión de la flecha, de la deflexión. Que no quiero encontrar estos valores, sino yo quiero encontrar, por ejemplo, el cortante, la expresión del cortante, entonces derivo la expresión del momento flexionante, derivo y encuentro esa expresión. Que yo quiero la carga, pues vuelvo a derivar la expresión del cortante y encuentro la carga. Por eso, el punto intermedio está en el momento flexionante. Para arriba, integro, y para abajo, derivo. ¿Está más claro o hay más dudas? No, sí, sí está claro. Bueno, esto que está escrito aquí es lo mismo que estoy explicando. Entonces, vamos a pasar a la siguiente pantalla. Vamos a ver. Bueno, aquí voy a poner un ejemplo de una viga simplemente apoyada. Aquí estamos diciendo lo siguiente. ¿Esto qué significa? Esta rueda, ¿qué significa aquí? ¿Es un apoyo móvil? Que es un apoyo móvil, es una junta deslizante, así se llama, ¿no? ¿Y esto qué es? Un apoyo fijo. Un apoyo fijo, correcto. Entonces sabemos que para este caso debería de haber dos incógnitas, una horizontal, una vertical a 90 grados entre sí, y aquí nada más sería una que sería perpendicular a la superficie de contacto. La superficie de contacto está horizontal, que es lo que estoy diciendo con el puntero. Entonces, el punto tangente, porque esto es una curva, es un círculo que estoy simbolizando esa junta deslizante, y sabemos que cuando represento un círculo, este punto sería el punto tangente, o sea, sería así horizontal. Y en ese punto debería existir solamente una incógnita perpendicular a esa superficie de contacto. Ya lo sabemos, eso lo vimos en el tema de equilibrio y el tipo de juntas en el otro semestre. ¿Está claro? Ahora, estoy indicando dos puntos de referencia, C y D. Y en esos puntos de referencia, C y D, estoy diciendo que de C a D hay una diferencial de X, que es lo que estoy diciendo aquí. Y luego, en su diagrama de fuerza cortante de este tipo de carga, ya dijimos que si fuera donde está ahorita el puntero indicado, estaríamos hablando del centro de gravedad de la forma geométrica de esa carga, que es una carga uniformemente repartida. Y sabemos que va a ser una viga simétrica en forma y en carga. Estamos hablando de un total de carga aquí, W mayúscula, donde está el puntero, W mayúscula, y debe de valer W por L, por lo que tenga de claro de A a B. Entonces, la reacción de A y la reacción de B valen W por L entre 2, que es lo que dice el cortante V aquí, eso es lo que valdría. Para trazar el diagrama de fuerza cortante, pues subo el valor WL entre 2, y de ahí ya va a empezar a bajar la carga uniformemente repartida. De este punto va a empezar a bajar. Ya dijimos que para este tipo de carga, su representación en la gráfica de cortantes es recta descendente, recta descendente. Ya le hemos dicho 20,400 veces.
Entonces, ¿por qué aquí es 0 a L en 2? Pues porque es la carga que está bajando desde el punto 0 de la carga a L en 2, donde está la simetría. ¿Cuánto baja de carga? Pues W por L en 2. ¿Cuánto tengo de la reacción de A? WL en 2. Ah, entonces lo que subí va bajando y va a llegar a 0. Sí, y por simetría sigue igual hasta abajo. ¿Cuánto vale? Menos WL en 2. Cortante en B sube más WL en 2 y llego a 0. Ah, entonces sí, este es mi diagrama. Ya lo sabíamos, ya lo sabíamos. O espero que ya lo sabíamos, ¿verdad? Los que no han estudiado. Ah, sí, cierto, maestro. Entonces, en este diagrama de fuerza cortante en superposición, estoy indicando lo que estoy diciendo acá arriba, o sea, el punto C y el punto D, que no es otra cosa más que la diferencial de X. Entonces aquí asuro, ¿verdad? Eso que me bajo una línea para indicar lo que está abarcando esa diferencial de X en el diagrama. Y veo que este acotamiento que estoy haciendo, estoy restándole el valor final al inicial, el inicial. Al valor final le resto el inicial. Y esta indicación me está dando la carga por diferencial de X. Esa es la relación. Aquí lo tenemos. Ahora, eso es lo que está pasando con el cortante. ¿Qué pasa con el momento flexionante? Ya sabemos que para las vigas simplemente apoyadas, los momentos en A y en B valen 0. Ahí está, 0. ¿Dónde va a estar el momento máximo? Donde está la distancia, donde está el pic, punto de inflexión del cortante. Aquí está, donde está el puntero. Quiere decir que el valor máximo de aquí, de aquí hasta abajo, vale WL cuadrada en 8. Ya lo hemos visto en los otros ejercicios. ¿Está claro? ¿Cómo lo encontré? Pues multiplicando directamente la reacción por L en 2 y luego menos W por L entre 2 por L en 4, que es el brazo de palanca, y obtengo en ese procedimiento de cálculo, me va a dar WL cuadrada en 8. Bueno, eso ya lo repetí desde aquí hasta abajo, ya. Pero lo que estoy señalando ahorita es la misma diferencial de X que estoy diciendo aquí y que estoy diciendo aquí. Por eso nada más está asurado esa parte. Y la relación que hay del valor final menos el inicial debe ser igual a la fuerza cortante V por diferencial de X. Esa es la relación para esta viga. Estamos viendo el caso de esta viga. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo tengo, fíjense bien, la elástica de la viga es como se va a deformar? Y tengo efectivamente lo mismo que me está marcando la diferencial de X con su valor final menos el inicial. Y esto va a ser igual a teta, que es la deformación angular por diferencial de X. ¿Está claro? Ahora, me pasé de este a este. ¿Por qué razón? Ahorita lo voy a explicar. Aquí, si yo trazo una tangente en este punto A, aquí sería el trazo. Que yo quiero en este punto, pues hago el trazo. En este hago el trazo de la tangente. Pero para casos de simetría, ya dijimos que cuando yo llego al centro del claro de la viga, estoy hablando de que la tangente ahí, ¿cuánto vale? ¿Cero? Vale 0, está horizontal. Entonces, quiere decir, si está horizontal y es 0, aquí está la indicación, 0. Donde está el puntero está 0. Yo empecé con un valor máximo, y como me voy acercando al centro, la pendiente va a ser más pequeña, quiere decir que va descendiendo, pero lleva una curva así, hacia arriba hasta llegar al valor 0. Y por simetría del otro lado, del centro del claro de la viga a la derecha, tendría lo mismo por simetría, tendría el valor máximo de la tangente
y como me vaya acercando al centro, llego a 0. Entonces, por eso de aquí va de 0, va subiendo hasta llegar al valor máximo. Esto sería la forma de graficar esa deformación angular. ¿Está claro? La otra es poniendo puros trazos de tangente, y esos trazos de tangente, pues no es otra cosa más que esta expresión. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, profe. Ahora, estoy haciendo aquí lo mismo, estoy abarcando la diferencial de x en lo que está asurado. Entonces, otra vez, veo la deformación angular final menos la inicial, y entonces esto va a ser momento entre E y diferencial de x. Esa es la relación. Si yo encuentro el momento entre E y I, según el método de área de momentos, eso es teta, momento entre E y I. Ah, sí, pero ¿qué estamos analizando? La diferencial de X que está asurada aquí. Entonces, por eso aquí aparece diferencial de X. ¿Está claro? Sí, profe. Ahora, en el ejercicio anterior, no recuerdo si fue ayer o antier, calculamos el punto de pendiente cero con esta indicación, exactamente con esta, en donde decíamos, ¿qué cosa? Que yo tenía, pero esta relación, ¿cómo la manejamos? Si yo tracé la tangente en A y se calculó ese valor. Teta A le resté el valor teta 0, o sea, donde suponemos que está horizontal. Y en un corte hicimos la suma de las áreas de los momentos hasta ese corte, y al tener ya la relación de una ecuación, 0 igual a la ecuación, se resolvió la variable x y encontramos a qué distancia se encontraba la pendiente 0. Eso fue lo que hicimos. ¿Está claro? Sí, profe. Eso fue lo que se hizo. Bueno, entonces aquí, para el ejemplo que estoy poniendo de la viga, que ya la describí la viga, bueno, ¿qué me están pidiendo de esta viga? Dice, como ejemplo tenemos la expresión de la elástica para todo el claro de una viga simplemente apoyada de longitud L. ¿Cuál va a ser? Esta. Y es igual a 1.7 por x entre 24 ahí, que multiplica a L al cubo menos 2 veces L por x al cuadrado más x al cubo. Ya, esa es toda la expresión de este tipo de viga, y que es un dato que nos están proporcionando. Bueno, es este, ¿ya? Quiere decir que si ya tengo esa expresión de la elástica, o sea, en este caso de la flecha, aquí, vamos a determinar primero la pendiente, el momento flexionante, la fuerza cortante y la carga. Así lo vamos a hacer. En lo que vimos en la pantalla anterior, vimos cómo estaban indicadas en la nomenclatura y cómo se ligaban cada uno de lo que vamos a calcular ahorita. Dijimos que si yo ya tengo la expresión de la elástica, por derivadas sucesivas voy a llegar hasta la carga. ¿O no fue eso lo que dijimos? No oigo. Sí, profe. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a quitar los paréntesis y nada más voy a multiplicar 1.7 de x por L al cubo, y luego 1.7 de x por menos 2LX al cuadrado, y luego 1.7 de x por x al cubo, dividido entre 24i. Entonces, teniendo eso, aquí ya lo tenemos, dice 1.7 de L cúbica por x. Otra vez, 1.7 de x por L al cubo es 1.7 de L al cubo por x. Menos. ¿Está claro?
2 por 1.7 me va a dar 3.4 L por X al cubo, LX al cubo, más 1.7 de X por X al cubo me va a dar 1.7 de X a la cuarta entre 24i. Quiere decir que esta expresión ya no está con este paréntesis ahorita. Ya quitamos todos los paréntesis y esto es lo mismo. ¿Está claro? Aquí está factorizado, aquí. Aquí ya no. ¿Está claro o no está claro? Sí, profe. Bueno, entonces, si ya tengo esta expresión, lo que voy a hacer es la primer derivada, por eso dice, la primer derivada de y con respecto a x es la pendiente. Entonces, aquí, ¿cómo derivo todo esto? Pues muy simple. Ya dijimos que en este caso, la derivada en este caso de x, aquí es 1, y va a dar 1.7 dl al cubo, 1.7 dl al cubo, x ya desapareció. Y luego aquí no tengo más que multiplicar este exponente por 3.4, así se deriva. 3 por 4, 12, 3 por 3, 9 y 1, 10, 10.2, Lx cuadrada, ya no es cúbica, va a ser x cuadrada. Y luego 4 por 1.7 me va a dar 6.8 de x cúbica entre 24i. Esta es la expresión de la pendiente. ¿Está claro o no está claro? Sí, está claro, profe. Luego, si ya tengo la expresión de la pendiente, la vuelvo a derivar y entonces estoy hablando de la segunda derivada. Esta es la primer derivada. La segunda derivada equivale al momento flexionante entre i, ya lo dijimos hace rato. Es decir, voy a volver a derivar esta. Esto es constante y la derivada de una constante, ya me dijeron a gritos, es 0, maestro, la derivada de una constante. Esto es 0. Aquí va a ser 2 por 10.2 de L por X, menos 20.4, que es 10.2 por 2. Aquí está. LX nada más 3 por 6.8 me va a dar 20.4 de X cuadrado, no cúbico, X cuadrado entre 24 e Y. Y esta es la expresión del momento flexionante. Por eso, fíjense bien, si yo hiciera a partir del momento flexionante esta segunda derivada de y con respecto a x igual a momento entre y, ¿qué dijimos hace rato? Que yo la voy a manejar como la segunda derivada de y con respecto a x por y y dejo solito m, pues va a ser todo esto igual, todo esto, ¿no? Este y va a pasar acá. Y hago la primera integración, obtengo la pendiente. Si de esa expresión la vuelvo a integrar, obtengo la expresión de la elástica que andábamos, de donde partimos. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, como ahorita el tema es encontrar lo que dice aquí, dice, determinar la condición de carga de la viga. La condición de carga de la viga quiere decir que como ya tengo la expresión de la elástica, o sea, de la flecha, lo que estoy haciendo en el ejemplo es derivar sucesivamente hasta llegar a la carga. Entonces, si estábamos con el momento flexionante y eso equivale a la segunda derivada de y con respecto a x, la vuelvo a derivar y estoy hablando de la tercera derivada. Y si encuentro la tercera derivada, ¿qué representa? La fuerza cortante. Fuerza cortante. ¿Cuál? V, la que hemos manejado, V mayúscula. Entonces, derivo esta y otra vez veo que aquí nada más quedaría
menos 20.4 de L, X ya no aparece. Y luego más 2 por 24, 20.4 por 2, me va a dar 40.8. Y X nada más, X. Entre 24. ¿Está claro? Claro que aquí sería 24i y aquí sería V entre I. Bueno, pero eso sería la tercera derivada. Observo bien esa expresión y veo que todavía puedo derivar. Este valor, al derivarlo, va a ser 0. Este que estoy señalando con el puntero. ¿Por qué 0, maestro? ¿Por qué 0? Pues porque es una constante. Y la derivada de una constante es 0. Entonces aquí nada más quedaría 40.8 y la X se pierde. 40.8 entre 24, que sería para la cuarta derivada de Y con respecto a X. Entonces, si yo hago la operación, el cociente, o sea, el resultado de esta división, me va a dar 1.7, que es, si se fijan, el 1.7 que tenemos aquí de la expresión de la flecha. ¿Ya se fijaron? 1.7. En este caso, ¿en qué unidades se mide W? Pues aquí puede ser o kilogramo o tonelada, pero por lo que estoy viendo aquí, 1.7 no puede ser kilogramo. Estoy hablando de 1.7 tonelada por metro lineal. ¿Está claro? Sí, Sí, profesor. profe. ¿Hay alguna pregunta de esto que estamos diciendo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No. Bueno, vamos a ver si es cierto. Fíjense bien. Aquí voy a poner un ejemplo en donde dice que hay que determinar qué cosa, las expresiones para la pendiente y la flecha, o sea, la deflexión de la viga que se muestra. ¿Qué tipo de viga es esa? ¿Qué tipo de viga es esa? Empotrada. O sea, Un voladizo. en cantilever es un voladizo, pero el nombre correcto sería un cantilever. Está volada toda. Bueno, quiere decir que A es el punto de apoyo y es el empotre que me están diciendo, el empotre. Y este empotre, ¿cuántas incógnitas tiene? Aquí están. ¿Cuántas incógnitas son? 3, profe. O sea, la horizontal, reacción RH, que es reacción horizontal, reacción vertical, ambos a 90 grados, y el momento de empotramiento que está girando así. ¿Cómo giraría? ¿Cómo está girando? Negativo. Negativo, o sea, contrario a manecillas de reloj, que en una convención normal que nosotros ya adoptamos es que todo lo que gira así, en el sentido de manecillas de reloj es positivo. Bueno, esto está girando contrario a manecillas de reloj. Y según esa convención, pues esto sería negativo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la carga que tengo sobre la viga es W, que está dado en kilogramo sobre metro lineal. Ya lo hemos dicho que si quiero saber el total de la carga equivalente que está en su centroide, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la carga equivalente? Fuerte.
Pues esta por L. W minúscula por todo lo que abarque el volado, L. W por L. No estamos diciendo que esta carga es en kilogramos por cada metro lineal. Ah, pues entonces, ¿cuántos metros lineales tengo de A a B? Digo, de A a C. Recuerden que C es un punto de referencia. C. Aquí no debe ser B, debe ser C. Bueno, pues es C. Entonces estamos hablando de W minúscula por L y va a estar ahí donde está el puntero, exactamente a la mitad. Entonces, si está a la mitad, aquí, y vale W por L, ¿cuánto vale la reacción vertical? Otra vez, estamos razonando, ¿eh? No estamos ahí de repetir como pericos. No, aquí estamos en el centroide, es la carga equivalente, que es la carga total, y va a ser W minúscula por todo lo que abarque de A a C. Ah, entonces va a ser W por L, ¿sí? Es la única carga que está aquí, vertical hacia abajo. Y la reacción por el empotre, que es la reacción vertical, ¿cuánto debe de valer? Pues, ¿qué está tan difícil, jóvenes? Si nada más hay una sola carga que va hacia abajo y vale W por L, y aquí hay una sola reacción vertical para que esté en equilibrio, ¿cuánto debe de valer? W por L igual. Pues igual, W por L. Ah, entonces, esta vale WL y la que va para abajo WL, sí. Entonces, verticalmente está en equilibrio. RH, que es la reacción horizontal, no existe porque no hay cargas ahorita verticales, digo horizontales aquí. O si hay cargas horizontales, no hay. Entonces, esta es 0, RH. Esta, RB, vale W por L positiva. Y la carga vale menos W por L. En una sumatoria vertical igual a 0, pues compruebo que sí da 0, porque este valor va hacia arriba positivo y este hacia abajo con el mismo valor, W por L. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Ahora, ¿cuánto va a valer el momento de empotramiento? Bueno, pues eso lo calculo con la otra condición de carga, digo, de equilibrio. ¿Cuál es la condición de equilibrio? Pues suma de momentos. ¿En qué punto? En este caso en A. Si yo establezco esa condición aquí a un ladito así virtual, así aquí, y pongo suma otra vez, dice suma de momentos en A igual con 0, y le pongo igual menos momento de empotramiento de A más el momento que provoca la carga en el volado, más WL por L entre 2, que es el brazo de palanca de la carga total aquí, al empotre es L entre 2. ¿Cuánto me da? WL, que es la carga, WL por L entre 2. ¿Cuánto da? WL cuadrada entre 2. Ese valor es el momento de empotramiento, pero girando negativamente, menos WL cuadrada entre 2. Y el momento que produce la carga hacia el empotre es el momento de volado. Momento de volado. Quiere decir que va a girar
en sentido contrario, pero con la misma magnitud del momento de empotre, y otra vez vale 0, todo está en equilibrio. Resumiendo, ¿cuánto vale la reacción de A, que es RB? WL entre 2, hacia arriba. Momento de empotramiento menos WL cuadrada entre 2. Ah, ¿eso es lo que está pasando? Sí, y aquí le estoy diciendo. ¿Cuánto vale el momento? WL cuadrada entre 2. ¿Ese cuál es? El momento de empotramiento. Este que está aquí es este. Hola, momento de empotramiento. Hola. Momento de empotramiento. Ah, y vale WL cuadrada entre 2. Sí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar la deformación de la elástica de la viga. Ya dijimos que este empotre es tan rígido, ¿verdad?, que ahí no hay posibilidad de tener ninguna libertad, de tan rígido que es. Quiere decir entonces que en el trazo de su deformación, ¿verdad?, aquí hay un tramo donde está recto, y luego empieza a bajar hasta un valor máximo, que es la flecha máxima de volado. Entonces, este valor es la flecha máxima. ¿Y qué dijimos en la punta del volado que pasaba siempre? Eso lo dijimos ya en otras clases. Si trazo una tangente aquí, a la curva que estoy diciendo, aquí en la mera punta, voy a tener esta pendiente así. Es decir, la pendiente es una inclinación, para que me entienda, porque luego dice, trazo la tangente. Sí, pero ¿qué es, maestro? Trazo la tangente a este punto de la curva, y entonces voy a tener ese trazo donde me indica la inclinación o pendiente, y con respecto al plano horizontal me da el ángulo, que es la deformación angular o pendiente. Entonces estoy diciendo que para los volados, ya lo dijimos en las otras clases, es máximo tanto la flecha como la pendiente en la punta del volado. ¿Y qué es lo que está pasando en el apoyo del empotre en A? Como no hay deformación, el trazo de la tangente en ese punto está horizontal. Y si está horizontal, ¿cuánto vale? 0. 0. Quiere decir que para el empotre, la pendiente, o sea, el trazo tangente, es 0, y para la flecha igual, 0. Ah, a ver, maestro. Cuando tenga siempre un empotre, la pendiente, o sea, teta, y la flecha y, ¿son 0? Sí, son 0. Oiga, y en este caso, como estoy hablando de una viga en cantilever, o sea, en volado, la punta del volado, en la punta, o sea, el punto C, ahí va a estar la pendiente máxima y la flecha máxima. Sí. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí, profe. Ahora lo que voy a hacer para encontrar tanto la pendiente y la flecha máxima, voy a hacer un corte aquí donde dice X. Voy a cortar a la viga. Y ese corte está aquí, lo que estoy diciendo con el puntero, es lo que está pasando. En ese corte, que no es otra cosa más que un diagrama de cuerpo libre, estoy indicando ya los valores que ya conozco. En este caso, el momento de empotramiento, que es negativo y que vale WL cuadrada entre 2, ya. La reacción vertical, que vale WL, que es la carga que estaba aquí, W por L, aquí está. Ah, bueno. Entonces, ese es el valor de la reacción vertical, sí, WL. Y a la hora de que yo
estoy diciendo la carga que existe hasta el corte, o sea, hasta X, su equivalente, es decir, la carga equivalente en el corte, que está aquí en su centroide, debe valer W por lo que abarca el corte, que es X. Por eso dice W por X. Y con respecto al corte, su brazo de palanca sería la mitad, o sea, X entre 2. De aquí para acá y de aquí para acá. Es lo mismo, está bien. ¿Y qué dijimos cuando existía el corte? Que existe el cortante en el mismísimo corte y un momento de giro hasta el corte, que sería momento en X. Si estuviera, fíjense bien, vamos a razonar, si estuviera hablando de que voy a usar el método, fíjense bien, nada más lo estoy comentando, si estuviéramos usando el método de la viga conjugada, este V mayúscula X, debería de ser teta en X, y este momento que estoy diciendo aquí, debería de ser Y de flecha en X, porque estaría hablando del uso de los dos teoremas de los pesos elásticos usando la viga conjugada. Aquí estamos, ya lo sabemos. Si yo utilizo en la viga imaginaria o conjugada la fuerza cortante, estoy hablando en la viga real de la deformación angular. Y si aquí hablo de un momento flexionante en la viga conjugada o imaginaria, estoy hablando de un valor en la viga real de flecha. Pero ahorita no lo estoy diciendo así, o sí lo estoy diciendo así, aquí lo que estoy diciendo. ¿Sí es eso? Aquí aparece YX y aquí aparece teta X. No. Pues no, quiere decir que no estoy usando ese método. ¿Está claro? Porque si no, pues, imagínense. Ya el examen, fíjense bien, si no, apúntenle de una vez, va a ser el miércoles 12. Otra vez, examen. Es la segunda evaluación, miércoles 12 de mayo, a la misma hora. Ahora sí, exactitos. ¿Está claro? Sí. Para que después, no, pues yo no sabía, maestro, usted nunca me avisó, 20,000 excusas, porque yo no sé cómo les encanta decir 20,000 excusas. Y ahora ya nos aprendimos más excusas cibernéticas, Antes, cuando estaba presencial la cosa, ya no la sabíamos de pe a pa, todas las excusas habidas y por haber, Pero ahora ya nos quedamos asombrados porque son nuevas excusas cibernéticas. Bueno, entonces, que no vaya a haber eso, por favor. Entonces, ya ahorita les aclaré, saben que el día miércoles 12 de mayo es el examen. Y ya lo saben que para ahorrar tiempo, en donde vayan a desarrollar su examen, debe estar su nombre, pero empezando por el apellido paterno, luego el materno y luego el nombre. Y a la derecha el grupo en que están. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Lo enviamos al mismo correo que lo estamos enviando. Correcto, ya saben, el correo es el correo que siempre me lo han mandado, que está registrado el curso en Gmail. ¿Está claro? Sí, está claro. Sí, profesor. Bueno, para que no vaya a haber excusas. Y es más, les voy a pedir después de que ya ponga el examen, todos van a aprender su cámara, O sea, para que no vayan a decir, es que se me amoló la cámara, es que las excusas cibernéticas. ¿Está claro lo que vamos a hacer ese día 12? Pero ya al finalizar la clase, ¿no? No. Fíjense bien, hagan de cuenta que este es el examen. Es un ejemplo. Este fuera el examen. Y ya diga, hay que hacer esto, y ya está. Lo voy a dejar un tiempecito para que no vaya al lugar de que yo no lo copié, yo no sabía. Ya cuando lo hayan copiado,
todos nos vamos a meter otra vez, pero con la cámara. ¿Está claro? Quiero ver qué están haciendo. ¿Está claro o no está claro? Sí, sí está claro, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, así le vamos a hacer para que no vaya a haber de que no, pues yo no sabía, etcétera, etcétera. Bueno, pero vamos con el ejemplo. Entonces dice, a ver, entonces dice que voy a obtener la expresión del momento flexionante en A menor a X y menor a C. Ese va a ser el límite. Aquí lo estamos viendo claramente porque X es donde está el corte, donde estoy diciendo ahorita con el puntero, es el corte. Ah, entonces el límite va a ser A, que vale 0, A menor a X y X menor a C. Repito, es este límite. ¿Hay alguna pregunta para identificar eso que estoy diciendo? A menor a X y X menor a C. No oigo. No, profesor, no hay pregunta. Bueno, entonces, una vez que ya indiqué el límite, voy a calcular la expresión del momento en el corte. Por eso ahí dice suma de momentos en el corte. No igual a 0. Está claro, no igual a 0, porque este momento en el corte es este que está aquí, jóvenes. Fíjense bien, este que estoy señalando en el corte. Cuando yo establezca, si estableciera la condición de equilibrio y dijera suma de momentos en X igual a 0, este giro que está haciendo así como está girando este momento. ¿Cómo está girando el Negativo. momento? Negativo. Con la condición de equilibrio 0 igual y veo este valor, este que está girando negativamente, lo paso al miembro donde está el 0, al miembro izquierdo. Entonces va a ser más momento en X, que es lo que estoy diciendo aquí. ¿Está claro? Sí, profe. Ahora, el momento hasta el corte empezaría ahorita por este valor de la reacción de A la derecha. Ya dije que este que está momento en X, ya lo pasé al miembro izquierdo y sale positivo y es este. Bueno, entonces, la reacción del punto A, que es RB vertical, vale WL por X. ¿Estamos de acuerdo? WL por X. Aquí puse primero el momento de empotramiento del punto A, que vale menos WL cuadrada entre 2 por el giro. El giro dice que es negativo. Entonces, menos, ahí está menos. WL cuadrada entre 2, esa es su magnitud, ahí está. Más de súmele. WL por X es la reacción vertical, por X gira positivo. Aquí está, positivo. Más de súmele. Luego tendría la carga equivalente en el corte. Carga equivalente en el corte. W por X. Y gira negativamente al corte. Negativamente al corte. Brazo de palanca, X entre 2. Menos WX por su brazo de palanca, X entre 2. Aquí ya voy a ordenar la expresión. Fíjense bien cómo. Este dice menos WX cuadrada entre 2, menos WX cuadrada entre 2, más WL por X, menos WL cuadrada entre 2. La expresión 1 es de segundo grado completita. Si lo analizan bien, está completa la expresión. Al cuadrado, X cuadrada, a la primer potencia y el término constante. Dicho de otra manera, A, B y C, de acuerdo al álgebra. ¿Está claro? Sí. Sí, profesor.
Ahora, si ya está ordenadita y sé que esta es la expresión que es válida para el momento flexionante en este límite, el método me dice que debo de igualar esta expresión con la segunda derivada de y con respecto a x. Ahí está, por y. Segunda derivada de y con respecto a x por y igual a toda la expresión del momento en donde es válido. Es esta, la 1. Ah, bueno. Al igualarlo, ya esta es la expresión 2. 1 es simplemente la que corresponde al momento flexionante en este límite. Este. Al tenerla, lo igualo, ¿verdad? Con la segunda derivada de y con respecto a x por y, y aquí está la igualación, y le llamo expresión 2. Ah, bueno. Ahora, ya que tengo esa expresión 2, si yo la integro, voy a encontrar la pendiente, es lo que me dice el método. Pero al integrar, le estoy quitando una derivada. ¿Está claro? Por eso dice aquí la derivada, o sea, la primer derivada. Esta dice la segunda. Equivale al momento flexionante. Ya. Pero si quiero hacer la integración, quiere decir que le voy a quitar una derivada a la segunda, porque voy a integrar. Y entonces pongo primera derivada de y con respecto a x por y igual a la integral de toda la expresión que estoy diciendo aquí, toda. Aquí aparece lo mismo. Por diferencial de x. ¿Hay alguna pregunta? Creo que no. No creo, o está seguro, porque aquí no hay de que, no, pues quién sabe. No proof. Bueno, entonces, ya está planteada la integral que corresponde a la primer derivada. Damos solución, fíjense bien. Ya vimos en los casos de que utilizamos la integral, la integración, en los centros de gravedad, momentos de inercia y en todo lo que hemos estado platicando, debo de ordenar esta integral. ¿Cómo? Ya lo dijimos. Debo de sacar todo lo que es constante al lado izquierdo de la integral. Y al lado derecho, la función. ¿Cuál es la función? X cuadrada diferencial de x. X diferencial de x. Y aquí no hay nada de x. Quiere decir que esto es constante. Y si es constante, debe estar al lado izquierdo, o sea, fuera de la integral. Ya lo sabemos, ya no tengo que decírselos, ya lo dijimos 20,000 veces en el otro semestre, y por eso ya llevaron cursos de integración, diferenciación, bla, 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 y quién sabe qué tantas monerías más. ¿Está claro? Aquí, ¿cómo quedaría si ya no quiero hacer ese ordenamiento? Pues ya directamente lo puedo calcular. Aquí son integrales definidas. Integral de x cuadrada diferencial de x me va a dar x al cubo entre 3. Es a la n más 1 entre n más 1. Ah, entonces va a ser menos wx cúbica 3 por 2, 6. Ah, y aquí va a ser que x cuadrada entre 2. Y aquí que va a ser esto mismo por x, pero le debo de indicar más constante de integración, o sea, constante 1 de integración. Siempre que haga esto, dar solución a la integral, debo de sumarle la constante de integración. Ya lo sabemos. Y si no, pues van a tener que ponerse a volver a estudiar todo lo de integración y diferenciación, porque pues, no se va a poder. Está claro que es el resultado que debe de dar, repito, menos wx cúbica entre 6, más wlx al cuadrado entre 2, y menos wl cuadrado entre 2 por x, más constante 1. Esa es la solución.
Aquí está lo que estábamos diciendo. Aquí ya puse el orden y aquí está la solución. Dice más constante 1, que lo voy a denominar la expresión 3. Ahora, cuando yo vaya a calcular la constante 1 de integración, ya sabemos que debo de establecer la condición de borde. ¿Qué es establecer la condición de borde? Que le dé el valor de la pendiente 0, que ese valor valga 0, ¿para qué valor de X? Y entonces tengo que ver cómo está el corte en mi viguita y decir eso. Aquí está, dice, para obtener ese valor C1, la condición de borde es que la pendiente sea 0 para un valor de X igual con 0. ¿Por qué? Porque si X está en 0, ¿en qué punto estoy? En A. Si X es 0, estoy en A. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Y qué dijimos? Que en el empotre, que siempre se cumplía, que la pendiente y la flecha valen 0. Entonces la pendiente va a valer 0 cuando X esté en 0. Sí, porque está en el punto A. Entonces, por lo tanto, C1 es 0. Si fuera un valor diferente, tendría que sustituirlo aquí y decir 0, pendiente 0 por ahí, 0, menos W entre 6 por el valor que corresponda a ese dato, al cubo, y aquí ese valor al cuadrado, y aquí a la primer potencia, más C1. Hago las operaciones, despejo C1 y obtengo el valor de C1. Pero aquí el caso es que todo es 0. Si dice que X vale 0, esto es 0, 0 y 0 más C1. Entonces, por lo tanto, C1 pues vale 0. ¿Está claro? Quiere decir entonces que la expresión de la pendiente para ese límite va a ser exactamente lo mismo que dice aquí. Dice más 0, porque es lo que vale aquí, más 0. Pues entonces idéntica a esta. Por eso dice menos WX cúbica entre 6 más WL por X al cuadrado entre 2 y menos WL cuadrada entre 2 por X. Esa es la 4. Con este valor, esto que dice aquí la expresión 4, yo puedo asignarle valores en donde es válido el límite, o sea, desde 0 hasta L. ¿Está claro? Si le aplico otra vez que X valga 0, esto va a ser 0, 0, 0, ¿y estoy en qué punto? En el punto A. ¿Está claro? Quiere decir que teta A, que significa la derivada de Y con respecto a X, o sea, la pendiente, o sea, teta, en A vale 0, 0, 0, 0. Estoy en el punto A. Pero si le doy el valor de L, ¿en qué punto estoy? Otra vez. A la expresión 4 le asigno el valor de L, que es donde es válido el corte. El corte es desde 0 hasta L. Ya le di el valor 0 aquí, 0, 0, 0. Pendiente en A es 0, sí, ya lo sabíamos, porque usted me dijo que en el empotre siempre se iba a cumplir que tanto la flecha como la pendiente es 0, porque es una junta o un apoyo completamente rígido, entre comillas. Entonces, ¿por eso es eso? Sí, y aquí lo estoy comprobando. Pero si le doy a la variable X el valor L, que es el máximo valor en ese límite, A menor a X menor a L, le doy L, ¿en qué punto estoy? Al final de la viga. O sea, en el punto C. Entonces, aquí sería menos WL cúbica entre 6, menos WL cúbica, porque aquí sería L cuadrada por LL cúbica entre 2, y menos WL cúbica entre 2. Está claro, hago las operaciones y obtendría la pendiente máxima en el volado.
Así de fácil, maestro, está. Sí. Ahora, a esta expresión 4, que es de la pendiente, la vuelvo a integrar. Entonces ya es la segunda integración. Y nada más va a quedar y. Pues y es igual a la integral de toda la expresión 4. Igualita como está aquí, es lo que estoy diciendo aquí, por diferencial de x. Otra vez hago lo mismo. La ordeno, que es lo que estoy diciendo aquí, sacando constante a la izquierda de la integral y dentro de la integral, o sea, a la derecha, la función. ¿Cuál es cómo es la resolución de esto? X a la cuarta entre 4. 4 por 6, 24. Ah, W, X cuarta entre 24. Sí, negativo, negativo. Más X cúbica, 3 por 2, 6. WL por X cúbica entre 6, ¿sí? Y aquí sería X cuadrada entre 2 por 2, 4. Ah, WL al cuadrado por X al cuadrado entre 4, más constante 2, ¿sí? Sí, maestro, ya me dijo que cada vez que dé la solución a la integral, debe aparecer más constante de integración, constante 2, ¿sí? Esa va a ser la número 5. Y otra vez, ¿cómo calculo la constante 2? Estableciendo la condición de borde, que no es otra cosa más que asignarle a la flecha el valor de 0, para qué valor le corresponde con X. Ah, entonces dice, sí, le voy a dar el valor de Y0 para un valor de X igual, pues con 0, porque ya me dijo que X en el punto A, tanto flecha como pendiente vale 0. Ah, entonces en este caso vale 0 también C2, sí. Y si vale 0 este valor, la expresión ya de la elástica es todo esto que estoy diciendo hasta acá, porque esto vale 0. Eso es lo que estoy diciendo en la expresión 6. Y si quiero saber la flecha ya en el volado, pues aquí lo voy a decir, flecha en el volado es la flecha máxima, que es lo mismo que en el punto C y que es igual a la flecha en L. ¿Y qué tengo que hacer? Sustituir el valor de L, X igual a L, en la expresión 6, que es lo que estoy diciendo aquí. Y el resultado, fíjense bien, el resultado va a ser este, menos WL a la cuarta entre 8 e I. Es el valor de la flecha máxima. Óigame eso, pero la expresión 6 también dice que va de 0 hasta L, sí. Si le doy el valor de 0, estoy en el punto A. Entonces la flecha en A, o 0, dice que es 0, 0, 0. 0, pues sí, ya lo sabíamos. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, aquí le vamos a parar porque ya nos pasamos y no después van a tener broncas en las otras materias. Aquí le paramos y yo creo que va a ser hasta el martes, ¿no? Sí. Porque el lunes creo que les dan el día de la mamá, porque eso sí, deben de estar con su mamá todo el día, yo no entiendo, pero bueno, así está ya. Son costumbres y cosas ya dadas así. Entonces, nos vemos, jóvenes, el martes y el miércoles, examen. Entonces, Está bien. correcto, el Ok, miércoles, profe. examen. Bueno, bye, cuídense, Nos vemos, pórtense gracias. bien.